de cada artículo del Código Civil. ¿Qué creen ustedes? Bueno, los que son alumnos del profesor Juan Espinosa saben muy bien que tampoco no es porque le pongan un documento que lo va a pasar, ¿no? Me consta que hubo ahí algunas eliminaciones, ¿no? Y que, bueno, pues tienen que darse, ¿no? Porque también hay que procurar ofrecer un producto jurídico de investigación que sirva a las personas, que no vayan a decir luego, bueno, pues este trabajo solamente es algo recopilativo, algo que no está realizado a profundidad y que no signifique, no signifique algo que debe ser un conocimiento mayor. Entonces, cuando se me invitó, obviamente, le agradecí a Juan esta iniciativa y colaboramos con él. Y hemos visto paso a paso, tiempo a tiempo, toda esta depuración, toda esta búsqueda de hacer una obra que ha superado los 13 tomos materiales y que tiene, ¿no?, una perspectiva también descentralizada, porque no solamente son abogados, juristas, profesores universitarios de las capitales, sino también el ampliado a un bagaje de docentes de las diversas provincias de nuestro Perú. Y eso es un mérito enorme, ¿no? Como dicen los amigos argentinos, ¿no? Enorme, ¿no? Y uno realmente cuando ya los escucha, uno comienza a entender y valorar las palabras, ¿no? Y la riqueza de lo que significa. Entonces, yo felicito este emprendimiento, este tesón de trabajo desarrollado por Juan Espinosa, y espero que el taller de José León Marandarán de la Facultad de Derecho también, ¿no?, haga una réplica interna de esta obra y se difunda también tanto a los abogados, a los egresados, como a todo aquel que trabaja en el sistema legal en nuestro Perú, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, puntualmente he dedicado 5 minutos a una presentación y un realce de nuestro director general de la obra, que es, digamos, lo mínimo que he podido hacer, mi querido Juan, porque también tengo que hablar de otras cosas. Como comprenderás. Bueno, tengo el gusto de trabajar en el sistema de justicia peruano. He desarrollado mi experiencia primero como abogada, secretaria del Juez Supremo, hace 25 años. Trabajé ahí casi 5 años y luego fui magistrada, juez superior titular y termino mi carrera como jueza suprema titular nombrada y con una solvencia de conocimiento y a la vez con una satisfacción, porque creo que ya más allá de esa carrera lograda, creo que ya no voy a lograr más, ¿no? Bueno, que quién sabe, puedo aspirar a una corte interamericana, bueno, en fin, ya, pero eso es otro tema. El tema es lo peruano, la jurisprudencia, el desarrollo, el devenir de los casos, el que uno pueda como jueza poder distinguir, buscar una solución al caso en concreto, el conocer también cómo se prepara el abogado y hace sus informes y su solvencia, ¿no? No como algunos abogados que, por ejemplo, debe estar alguno escuchándome ahí en las redes, que se personan en el Tribunal Supremo y dicen: doctores, disculpen, me acaban de contratar, quisiera saber si me pueden hacer una reprogramación de audiencia. No, pues, o sea, tenemos también que asumir un apostolado, que es la abogacía, ¿no? O también hay abogados y abogadas que cuando informan hacen una elocuencia que no se condice con los méritos del expediente, ¿no? Y entonces, a veces, muchas veces, soy testigo de que se dice algo bonito en el podio o en el Google Meet, pero en la realidad uno revisa el expediente de revés al derecho y no hay ese documento, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de la niña Soriano, ¿no?, que se ha difundido en las revistas jurídicas, en el cual se ve un tema de impugnación de paternidad extramatrimonial y filiación matrimonial. Estos temas le encantan a Max. Lo sé porque ya anteriormente compartimos una mesa y hablamos también de esto, ¿no? Una niña de 13 años que el padre biológico quiere que le pongan su apellido biológico. La niña tiene 13 años, estudia en el Colegio Peruano Británico, tiene 2 hermanitas menores, se siente identificada con su familia biológica de crianza,
El padre de crianza la adora, la quiere, igual como si fueran sus otras dos hijas biológicas, pero por este reclamo del padre biológico está en esa pugna legal. Y como en esos informes ante el equipo multidisciplinario, la niña dice, ya no quiero estar viéndolas acá venían juzgados, ya no quiero estar acá con una persona que es una asistente que está verificando la entrevista de este señor que dice que es mi padre. Yo quiero estudiar, quiero seguir con mi grupo de amigos, quiero ir a mi casa, estar con mis hermanitos. Estoy viniendo acá a juzgar estas audiencias. Y entonces ahí uno comprende y ve de que el problema de los menores es real. Ahí uno comprende los artículos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. No es palabrería, es realidad. Y cómo tiene uno que resolver también, ¿no? A veces no contentamos a todos los abogados que son partes interesadas y también ahí nos ven y nos critican. Bueno, a veces critican a la persona, incurriendo en una falacia ad hominem en lugar de cuestionar objetivamente los argumentos jurídicos, ¿no? Entonces, hay temas y hay temas. Y yo creo que, por ejemplo, uno de los puntos que le manifestaba acá en esta obra, en el punto de sucesiones, y que le denotaba a Juan en algún momento, le decía, es importante hacer el distingo, Juan, en sucesiones, entre la noción de estirpes y cabeza. No se entiende a veces, no se conoce o no se quiere comprender, o también a veces ha ocurrido que los autores de sucesiones lo han sobreentendido como noción, pero en la realidad cómo se hace, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, ¿no?, como ponente, vocal superior, de conocer un proceso como de 100 personas, ¿no?, que eran sucesiones de 4 hijos de una persona fallecida. El causante era el abuelo, y esta abuela había tenido 4 hijos. Ya habían muerto 4 hijos y habían dejado su propia descendencia. 2 de ellos no habían dejado descendencia. Entonces, una de las nietas pedía la división y partición de los bienes, ¿no?, entendiendo que las 2 tías que habían fallecido sin hijos no tenían ningún derecho, ¿no?, en su interpretación jurídica, ¿no?, y que solamente debía dividirse entre 2 sucesiones, la de su padre y la de su tía Victoria, ¿no? Entonces venía la sentencia, fundada la demanda, y la verdad cuando revisamos dijimos, ¿cómo se va a ejecutar esto? Número 1, y número 2, ¿cómo se puede dar un fallo de esta manera sin tener el conocimiento claro y preciso las nociones de cabezas y estirpes? O sea, es algo tan elemental. Y lo digo porque quiero que lean ustedes, espero que compren el tomo respectivo, el comentario del artículo 819 que yo he analizado, y acá toco, ¿no?, el tema de la postura de Ferrero Costa, la postura de mi maestro, el doctor César Fernández Arce, como para las sucesiones descendentes, desde los nietos en adelante, debe utilizarse la noción de las estirpes. Porque las estirpes vienen a ser los grupos de descendientes de las cabezas, que las cabezas son los hijos. ¿No es así? Entonces, este tema, claro, uno cuando es profesor lo puede traducir y lo puede desarrollar de la forma más sintética, clara, precisa, a tal punto que a veces el alumno dice, qué sencilla la clase. Vamos, qué sencilla la clase, pero a caramba, hay que haberse leído a Ferrero Costa, a Fernández Arce, y ver que hay un problema interpretativo entre lo que se debe entender por el 819, cabezas y estirpes, ¿no? Entonces, creo que es importante. Esta obra, solamente con este botón de muestra, creo que está encaminada en este objetivo que nos ha planteado nuestro buen amigo Juan Espinosa. Que ustedes accedan a una obra, puedan leer, puedan revisar y puedan encontrar información que sea de utilidad. Otro caso, que no es el que yo he comentado, por cierto, ¿no?, el caso de la sucesión de los convivientes. Nosotros ya sabemos que se dictó una ley que estableció derecho sucesorio de los convivientes, ¿no? Pero sucede, ya nos ha pasado en algunas casaciones, que vienen de sucesiones, ¿no?, de demandas, generalmente no sé por qué es la mujer la que sobrevive. Este es un tema que yo realmente no sé si será una explicación jurídica o biológica, no sé, ¿no? Y eso que las mujeres somos guerreras, trabajadoras,
madres, tías, hermanas y todo. Pero bueno, ¿qué sucede? Yo también tengo una tesis, no está señalada en mi currículum porque soy un poco humilde en ese tema. Tengo una tesis en investigación jurídica en la Católica que analicé 25 expedientes, como tiene conocimiento fondo. Y en todos los expedientes, la mayoría de los casos, un modo recurrente de poner fin a la comunión de hecho es con el fallecimiento de uno de los concubinos. Es un modo concurrente. Pero ya de un tiempo a esta parte eso ha cambiado. Generalmente ya el amor se acaba, como dice José José, y termina la convivencia y cada uno hace su vida independiente, o inclusive más, hacen otra convivencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede si es una sucesión que se demanda, de hecho sucesorio de una concubina, pero el concubinato se puso fin en fecha muy anterior a la entrada en vigencia de la ley de derecho sucesorio del conviviente? ¿No? Pero sí hemos sido declarados ahorita. Tenemos la ficha registral. Acabamos de ser declarados herederos. Que yo soy concubina, acabo de ser declarada. Él falleció en 2009, es verdad, pero yo recién contraté a un abogado del estudio y bueno, ha hecho los papeles y hemos logrado acreditar y recién he conseguido ahorita, en 2018, inscribir mi derecho de concubina. ¿Tengo el derecho a la herencia? ¿No? Problemas de la vigencia de la ley en el tiempo. Y ahí tendremos que ir específicamente, creo que al tomo 12, si no me equivoco, para revisar lo que es interpretación, vigencia de las normas en el tiempo, ¿no? Para poder encontrar una solución y aplicar al caso en concreto. Entonces, mi querido amigo, mi querido compañero de docencia y líder en las actividades de investigación, yo te felicito y hago votos porque esta no sea la gran obra de 13 tomos, sino que ya estés pensando seguramente en hacer otra obra con otra perspectiva y también así, ¿no? Una obra grandiosa que definitivamente es valorable y que va a ser valorada mucho más por la comunidad jurídica. Yo te felicito a todo el equipo que ha integrado contigo esta edición del nuevo comentario del Código Civil Peruano y bueno, agradecida siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por su disertación, doctora Bustamante. Continuando con la mesa 8, tenemos al doctor Max Salazar Gallegos, quien es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, con estudio de posgrado en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Católica de Chile, profesor en Derecho Societario y Derecho Civil, pregrado, posgrado, maestría en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, docente de la maestría de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenido. Demos muchas fuertes palmas al doctor Max Salazar. Muchísimas gracias por la bienvenida. Siempre es un placer regresar a San Marcos a compartir temas jurídicos y otras cosas quizás. Agradecido con la universidad, con la Facultad de Derecho y por supuesto con don Juan Espinosa, a quien considero además de un amigo, lo pongo eso en primer lugar, un maestro. De hecho, eso es una cuestión que a mí me llamó la atención cuando me convoca para coordinar, entre comillas, el libro primero, lo que tiene que ver con personas jurídicas, ¿no? ¿Qué podría yo aportar más que él? Decía. Si Juan es quien me enseñó y con el que siempre conversamos sobre temas, sobre estos temas, ¿no? De manera recurrente. Cada vez que hay alguna reunión, sale algo de por medio que tiene que ver con personas jurídicas, con todos los tipos de personas jurídicas, porque es un universo amplísimo, ¿no? Uno podría llegar a pensar que se trata única y exclusivamente de un título del código, cuando es un universo muy grande, trata sobre una tipología muy extendida y sobre derechos, obligaciones, existencias, constituciones que son diversificadas a través de leyes especiales. Esa es una de las particulares importancias del código y particular importancia de esta obra, ¿no? que a mí me llamó poderosamente la atención. No solamente en ese tomo, por supuesto, en los demás tomos. Yo tuve, no sé por qué también Juan me pidió participar en algún otro tomo, ¿no? Yo creo que
la amistad ciega a veces algunas cosas y me prevé como que yo tuviera alguna tingencia sobre otras, o tuviera otras características positivas sobre otras ramas del derecho. Es cierto que me gusta complicarme la vida, siempre me ha gustado tocar temas lo menos buscados y más rebuscados sobre el particular, pero siempre agradecido de conversar de estos temas y poder estudiar estos temas. Uno podría decir que uno escribe normalmente sobre cuestiones que conoce en realidad, y debo confesar que yo normalmente cuando abordo un tema lo hago sobre temas que justamente no conozco, o sobre los que conozco poco y que me interesa investigar adicionalmente, y por tanto esa inquietud me lleva a termino escribiendo algún artículo y me lleva a leer y a estudiar sobre la materia. Esta obra, particularmente la que a mí me tocó coordinar, insisto nuevamente, entre comillas, porque Juan tuvo más que yo que ver con esta situación, es importantísima porque justamente el libro de personas jurídicas tiene 4 artículos en el título preliminar, pero son fundamentales. En la parte general de personas jurídicas tiene solo 4 artículos, pero son 4 artículos que son transversales a la materia general. Y después tiene toda la articulación que tiene que ver con la tipología que ameritan las personas jurídicas que están contenidas en el Código Civil, pero cuyo estudio en materia no ha sido o no ha tenido la atención necesaria por parte de la doctrina. Qué duda cabe que cuando yo estudiaba en la universidad, por ejemplo, teníamos básicamente dos textos. Uno era los comentarios sobre el libro primero del Código Civil, que habían obviamente sido escritos por el ponente, que fue el doctor Carlos Fernández Cesareo, que en paz descanse, que también me tocó en suerte ser mi profesor en la universidad, y justamente el profesor adjunto era el doctor Juan Espinosa Penosa, y que sacaba en esa época, si mal no recuerdo, me vas a corregir Juan si estoy mal, tu libro de Derecho de las Personas. Y esas eran las 2 obras de obligado lectura en aquella época. Lo que a mí me llama la atención es que al día de hoy siguen siendo obras de obligada lectura, es decir, son los textos ineludibles y además más compendiosos sobre la materia. Entonces, insisto, una obra como esta, un comentario al Código Civil y sobre todo a los temas de personas, son unas cuestiones inescindibles, ineludibles, imprescindibles, que deben constar en la biblioteca de todos y que deben leer todo, ya sea que lo adquieran, como correctamente está señalando la profesora Bustamante, sino que efectivamente saquen una copia o tengan una copia a la mano para poder leerla, pues porque es sumamente importante y sumamente relevante. Y esto informa tanto el tema doctrinario como el tema jurisprudencial como el tema administrativo, ¿no? Nosotros sabemos que en materia de personas jurídicas, por ejemplo, la mayor cantidad de resoluciones que se emiten hoy en día tienen que ver con temas que pasan por el registro público. Todas las personas jurídicas, o la mayoría de las personas jurídicas, sobre todo las personificadas, pasan por el registro público y pasan por la inscripción de una serie de actos claramente definidos ahí. Y es una cuestión imprescindible que esas resoluciones mantengan o sean predecibles en razón a la doctrina que se va emitiendo, que se va justificando a través de esas resoluciones, lo mismo que ocurre a través del sistema de las Cortes. Es decir, tratar de mantener, unificar y desarrollar las instituciones jurídicas que son materia o que han sido materia tratadas en el Código Civil. Es cierto y para nadie es una cuestión desconocida que el Código Civil, insisto nuevamente, trata en 4 artículos claramente definidos una cuestión general que es transversal y que incluso uno tendría que encontrar o que podría pensar que podría encontrar en otras leyes de la materia y las cuales no se encuentran. Entonces, las cuestiones que allí están determinadas en el Código y las cuestiones sobre las cuales versan estos artículos tienen que ver con unas cuestiones esenciales para el conocimiento de cualquier abogado, profesor y cualquier tipo de juez o cualquier tipo de miembro de una corte administrativa o de una comisión administrativa que tenga que resolver un caso sobre estos. Es una cuestión extraña encontrar resoluciones, no extraña encontrar ciertas resoluciones
no emanadas tanto de la Corte, sino en resoluciones de carácter administrativo de diferentes órganos administrativos diferenciados, donde la contextualización o la definición de las instituciones jurídicas relacionadas con estas cuestiones que aborda el Código son desconectadas, unas entre otras. Uno creería que los precedentes tendrían que seguir una misma línea de pensamiento o tendrían que tener alguna conexión entre sí, y eso no ocurre normalmente. De repente hay algún órgano que efectivamente sí tiene una línea de pensamiento común o mantiene una línea de pensamiento común y que efectivamente pues, verifica con relación a sus precedentes y cronológicamente mantiene una línea, pero eso no ocurre en todas partes. Y tenemos muchísimos órganos administrativos que resuelven sobre temas de personas jurídicas. Entonces, la idea de la obra y la idea de los comentarios es plasmar alguna de estas cuestiones a efectos de explicar de la manera, como decía Emilia también, o sea, es bien fácil escuchar en las clases ciertas cuestiones que cuando uno ya las ha revisado, ha leído muchísimos papers, muchísimos libros y tiene la cuestión clara y la puede exponer con claridad, dice que cuando uno puede exponer una cuestión con sencillez es porque justamente la domina. Cuando no la puedes exponer con sencillez es justamente porque no la dominas, porque no la conoces enteramente. Entonces la idea aquí es exponer los argumentos correspondientes, las ideas respectivas, lo más precisa posible, pero tampoco de manera compleja, de tal manera que los operadores jurídicos puedan guiarse de las mismas o por lo menos aportar y al viejo. Antiguamente, nosotros en la universidad lo que veíamos era lo que decía la ley propiamente dicha y algunas resoluciones de la Corte, y vaya y pase. Hoy día el tema jurisprudencial es cuantioso y el tema de resoluciones administrativas, de precedentes que se emiten en diferentes órganos de la administración pública, también es cuantioso. Y eso nos obliga a estar atentos a todas estas resoluciones, revisarla y poder hacer las conexiones lógicas que tienen que ver con cada una de las instituciones jurídicas. La idea es que justamente, como mencionaba la doctora Bustamante, estas obras también sean un lugar común y propicio para tratar de englobar todas estas ideas, tratar de conectarlas entre sí, tratar de ordenarlas entre sí, tratar de generar una línea común de pensamiento y poder, al fin y al cabo, que a mí me parece una cosa súper importante y que siempre la repito en clase, en conferencias, tener un pensamiento que se pueda decir que es peruano, es decir, tener una doctrina peruana unificada, tener un pensamiento, eso no significa que todos pensemos igual, que todos pensemos lo mismo o que todos tengamos la misma tesis sobre una institución, pero que más o menos sepamos y tengamos claridad de cuáles son las 2 o 3 líneas de pensamiento que recorren la teoría jurídica nacional, y esa teoría jurídica nacional puede ser a su vez exportada al extranjero y decir, los peruanos pensamos de esta manera. Y con relación a estas instituciones, esta es la forma que las hemos analizado y esta es la forma como nosotros las entendemos de acuerdo a nuestra normativa, a nuestra jurisprudencia, a los casos que hemos resuelto, a nuestra realidad, y esto es lo que sabemos y tenemos que aplicar. Entonces, no ir en cuestiones desconcertadas ni cuestiones desconexas. Entonces, esa es la idea de una obra así. Esa es la idea, por lo menos para mí, y una cuestión fundamental y un esfuerzo supremo, entiendo yo. No voy a decir más cosas de las que ha dicho la doctora Bustamante, que con claridad ha expresado el esfuerzo que toma un trabajo de este tipo. La verdad que yo, Juan, cuando me conversó también, yo dije, ya me dolía la cabeza antes de iniciar. Entonces, esto es una cuestión titánica, como efectivamente lo es, pero es súper valiosa. Y un abogado tiene que leer, tiene que conocer, tiene que estudiar para poder hacer valioso a sí mismo a la comunidad que lo rodea. Entonces, celebro nuevamente la obra, te felicito nuevamente, felicito a la universidad, felicito a la editora y te deseo muchos más éxitos como este en el futuro y que ya venga una segunda edición. Muchas gracias. Muchas gracias por la disertación, doctor Salazar. Finalmente, para cerrar la mesa 8, demos la bienvenida al doctor Juan Espinosa, quien es abogado y magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudio de posgrado en la Escuela de Especializaciones en Derecho Civil de la Universidad del Estudio y Camerino, profesor de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fuertes palmas para el doctor.
Les prometo que voy a ser brevísimo. Agradecimientos, explicación y cierre. Así de simple va a ser. Mis primeros agradecimientos a Emilia, a Max, no solamente por su amistad ya de años, no voy a decir cuántos, sino por haber aceptado inmediatamente esta propuesta de ser directores de esta obra. Sí, ha sido un trabajo titánico, pero es un trabajo titánico que hemos hecho todos, ¿no? O sea, Emilia dirigió sus sesiones, Max, personas jurídicas, también nos acompaña Henry, que se encargó junto con Héctor Campos, Campos García, siempre me confundo cuál es primero, cuál es segundo, no sé por qué. Campos García, la parte de título final, también Jalía, Carlos también, y muchas gracias. ¿Cómo comenzó esta iniciativa? Sí, cierto, esta iniciativa comenzó hace 20 años con otra casa editorial. Comencé el proyecto, no lo terminé por desavenencias editoriales, digámoslo así, y después pasó esto, ¿no? Que hubo un evento internacional y tuve la oportunidad de conversar con un profesor extranjero, ¿no? Y me decía, muy importante, muy interesante, la doctrina civilista peruana, hay mucha producción, pero les falta identidad. Y les juro que me dolió en el alma, porque tenía razón, ¿no? Porque o se citaban italianos, o se citaban franceses, o españoles, o argentinos, y cometíamos el error de que no nos citábamos entre nosotros, ¿no? Entonces, justamente de ahí surgió la iniciativa, ¿no? Entonces, sacar un comentario, y las directivas fueron bastante claras, ¿no? Si bien es cierto, se podía tener presente la experiencia jurídica comparada, había que echar un vistazo a lo que se había escrito acá, hoy y antes. Y no solo centrarnos en Lima, sino también involucrando también a Instituto Pacífico por apoyar en esto, y no se preocupen, no tienen que comprarlo porque justamente Pacífico ha donado estos libros a la biblioteca, que espero que los cuiden, que espero que no se pierdan y que no los pirateen, ¿no? Que creo que eso es importante, justamente para que ustedes puedan tener acceso a esto. Es que Instituto Pacífico ha cedido generosamente estos volúmenes a la biblioteca. Y solamente decirle que también se tuvo mucho en cuenta a nuestro pasado y justamente a estos profesores que hicieron el código, ¿no? Que, como dije el día de la inauguración, casi todos eran sanmarquinos, ¿no? Y prueba de ello es que cada libro va dedicado en homenaje a nuestros maestros, ¿no? Yo he tenido el lujo de ser discípulo de Fernández Cesareo, fui su alumno, de Lucrecia Maiche, he tenido la enorme oportunidad de conocer a León Beranderán, me enseñó Max Arias. Dios mío, qué viejo soy, recién me doy cuenta. Y justamente ese es el tributo que tenemos que rendirlos, ¿no? Tener presentes sus enseñanzas y a partir de las enseñanzas de ellos proyectarnos. Entonces, un libro es una fotografía de un proceso, ¿no? Cuando Jalía nos decía de que está haciendo un work in progress, ¿no? Es cierto, porque todas las cosas que publicamos son una fotografía de un proceso, porque estoy seguro de que al momento siguiente de haberlo publicado ya quieren modificarlo. Al menos conmigo pasa eso. Y así que, chicos, primero les agradezco a ustedes que históricamente se han quedado, son un poco más de las 9 de la noche. Principalmente muchas gracias de su presencia, de su interés, pero les juro de que esto seguramente va a tener sus frutos, porque de esta obra en concreto pueden sacar de que con esfuerzo y con sacrificio, como han sido de todos los autores, podemos lograr estos productos. Muchas gracias, y aprovecho ya para declarar cerrado este congreso sobre los 40 años del Código Civil peruano.